empezar con el desarrollo de la unidad 2. Vamos a hablar, este es cortito, parece, de los bienes en relación a las personas y a quienes pertenecen. Muy bien. Nosotros cuando hablábamos de cosas y de bienes, ¿el bien era el género o era la especie? ¿Qué era el bien? El género. ¿Y la cosa qué era? La especie. La cosa que era todo objeto corporal susceptible de tener valor, decíamos nosotros. ¿Y qué era el bien? Era la cosa más todo aquello que produzca un beneficio, un bienestar al sujeto. Todo aquello corporal o incorporal, que tenga o no valor. La libertad, la vida, también pueden ser considerados bienes, decíamos nosotros. Y el derecho real sobre qué ejerce su relación su regulación jurídica sobre las cosas, no sobre los bienes. Dice, algunas veces cuando el Estado actúa como persona jurídica en el derecho público, ejerce su imperio. Nosotros veíamos en civil personas, decíamos que el Estado tiene una doble personalidad. Porque el Estado cuando actúa en con su carácter de imperium, cuando te mete preso el Poder Judicial, te quita la libertad, actúa, por así decirlo, en carácter de mandante, en carácter de señorío. Ahora bien, cuando yo le alquilo al IPS un predio para poner mi casa, o cuando yo le compro al Estado paraguayo el auto, el Rolls Royce que es ahí o cuando yo le vendo mi auto al Estado paraguayo para que use como patrulla, el Estado actúa conmigo como una persona jurídica normal, común y corriente. Por eso hablamos que el Estado tiene una doble personalidad. Entonces dice, algunas veces, cuando el Estado actúa como persona jurídica en el derecho público, ejerce su imperio por encima de los particulares y realiza actos jure imperi. Cuando el Estado se sitúa al nivel de los particulares, se conduce como persona de derecho privado y realiza actos jure gestiones. Esto revela la doble personalidad del Estado. Cuando yo hablo de jure imperi, hablo de el Estado actuando basado en su imperium, me mete preso. Cuando yo hablo del actos jure gestionis, es cuando el Estado me vende su terreno para que yo construya mi casa. Cuando yo me presento como oferente en una licitación que el Estado me contrata para que le construya casa. Ahí el Estado actúa como persona jurídica en carácter de iguales, pero cuando me mete preso, actúa como poder dominante, ¿verdad? Porque me quita mi libertad. El Estado puede ser propietario de bienes que están destinados al servicio de la comunidad y son absolutamente inenajenables. En este sentido, el artículo 1898 del Código Civil establece, dice, son bienes del dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es propiedad, ¿verdad? Público del Estado. Las bahías, puertos y ancladeros. ¿Qué es ancladeros? No están las anclas, no están estivados los barcos. Los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces. Las playas de los ríos, entendidas por playas, las extensiones de tierras que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no ocasiones extraordinarias. De los lagos navegables y sus alveos, y los caminos, canales, puentes y todas obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. Todas estas cosas son considerados bienes de dominio público del Estado. El fundamento de la afectación al dominio público del Estado de los bienes indicados en la normativa consiste en la utilidad que prestan a todos los miembros de la comunidad. Entonces, estos bienes son de dominio público del Estado. ¿Está bien? El Estado ejerce el dominio. Son inenajenables. Dice, son cosas que no pertenecen a nadie en particular. No se pueden ejercer sobre ellas derecho de propiedad.
Hay autores que niegan que el Estado pueda ser considerado dueño de los bienes del dominio público. Hay posiciones diferentes. ¿Tenés seguro de vida? Ah, sí, vale. Mentira. Bielsa, que era no es el técnico de fútbol, es un autor argentino, dice, en su obra sobre el derecho administrativo, enseña que tales bienes pertenecen en realidad al Estado, que solo puede ejercer sobre ellas una potestad reguladora, de acuerdo con el poder de policía que tiene. Esta es una posición distinta a la que establece, vamos a decir, la norma general, ¿verdad? Nosotros decimos que cuando hablamos de bienes de dominio público del Estado, que esto es inenajenable. Nadie puede ir a ejercer derecho de propiedad sobre una bahía, sobre una playa, sobre un puerto, sobre un ancladero, sobre un río, sobre un cauce natural. Eso es de dominio público del Estado. ¿Por qué? Porque ofrece una utilidad pública a todos los miembros de la comunidad. Entonces, sobre ese fundamento es que se establece que no se puede ejercer sobre ellas ningún derecho de propiedad. Eso dice la norma. Bien Salma medio contrera, dice otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a hacerle caso más a lo que dice la ley. ¿Qué página del libro? Yo estoy viendo otro libro. Porque dominio no. ¿No está? No está, directamente pasa a la 3. Ya. Bueno. Gracias. Y acá hace un análisis, ¿verdad? Vamos a leer el análisis. No sé si es ay, me corté mi boca. No sé si es muy pertinente, pero vamos a leer. En análisis del artículo 1898, no tenía una servilleta, ¿verdad? Una servilleta. Dice, las bahías, puertos y ancladeros. Ellos forman parte del dominio público porque por su naturaleza son susceptibles de uso y goce por los miembros de la colectividad, pero con la salvedad que están sujetos a las disposiciones del mismo código y de las leyes reglamentarias. Por ejemplo, el régimen de uso de los puertos reglamentado a cargo de la Administración Nacional de Navegación y Puertos por la ley 1065/65 y que le atribuye la función de administrar y operar los puertos de la República, mantener la navegabilidad de los ríos en toda época para las embarcaciones de tráfico fluvial y marítimo. Entonces acá lo que te explica un poco por qué lo que las bahías, los puertos y los ancladeros forman parte del dominio público. Y nuevamente volvemos a esta utilidad pública del Estado, porque es lo que garantiza, como está establecido en la ley 1065/65, esa función de administrar, de la navegabilidad, de garantizar todo esto, ¿verdad? El tráfico fluvial y marítimo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de puertos, ancladeros, bahías, son de dominio público del Estado. El Estado tiene que controlar eso. Nadie puede ser dueño de eso, si no el Estado no va a poder controlar. Y como no va a poder controlar... Lo único que podés es el famoso tener un acceso que vaya a una bahía, por ejemplo, ¿verdad? Sí, te pueden dar una concesión. Pero tener tu quinta y que tu quinta tenga una salida a la bahía, digamos, ¿verdad? Puede ser, pero yo creo que eso ha de ser una concesión, no ha de ser una propiedad como tal, ¿verdad? Porque por eso dice, no se puede ejercer propiedad. Es muy claro sobre eso. Posesión, vamos a ver. Solamente uso y goce. Uso y goce, ¿verdad? Pero no por propiedad. Entonces la propiedad pues ya es el señorío jurídico. Pero como el Estado no puede sobreponerse al derecho de propiedad, que es el derecho real, entonces no puede. Entonces te puede dar el uso y goce, como dice Paloma, ¿verdad? Pero no la propiedad. Porque si no, no puede garantizar navegabilidad, tránsito fluvial y todas esas cosas, ¿verdad? Que está dispuesto en la ley 1065. Después cuando hablamos de los ríos y todas las aguas que corren por sus canales, cauces naturales y esos mismos, o sea, hasta los raudales son del Estado básicamente. Río por definición, vamos a ver si coincide con raudal. Todo curso natural de agua más o menos considerable, de caudal perenne, lo que pone de resalto la diferencia con otros caudales de agua, distinguiéndose por ejemplo de los canales que son producto de la actividad del hombre, porque son artificiales. El requisito de ser más o menos considerable lo diferencia de los arroyos, y la condición de perennidad sirve para diferenciarlo del torrente. Salvat dice, la palabra río se reserva
para designar las corrientes que tienen agua, perdón, tienen alguna importancia, ya sea para el caudal de las aguas, ya por su extensión, y agrega, arroyos son las corrientes de menor importancia, los cauces de los ríos, desde luego que forman un todo indivisible, porque no pueden existir ríos sin cauce, porque el concepto de río incluye su cauce, que es también de dominio público. Así, la arena que pueda extraerse de los ríos pertenece al dominio público del Estado. Como es sabido, es extraída por empresas y o personas particulares, las más de las veces por simple apropiación. O sea, cuando famoso, y esto pasa mucho, Gina, con las areneras, ¿verdad? Se van y hacen una especie de banco de arena, se van y para vender, ¿verdad? Muchas veces hacen eso. Esto es todo del Estado. Justamente por eso es lo que te digo, tipo, vos ves, por ejemplo, la propiedad de la gente que tiene salida a la bahía y tipo se van haciendo lugar con la arenera. Sí, sí, van, ¿cómo es que se dice esto? Cuando vos le vas ganando tierra, agua al río. ¿Presa? No, cuando vos vas... Vos sabés, Paloma. ¿Qué es lo que se hizo en Piquetecue? Dragando, ahí está, el dragado. El dragado es cuando vos tirás arena encima del agua y vas creando más suelo. El dragado. Va vaciando el río ya, chupe. Bueno, entonces, pero acá vamos a lo importante. Lo importante es esto. Esto es lo importante. Uno no puede ejercer derecho de propiedad sobre bahías, puertos, ancladeros, ríos, sobre playas, sobre lagos navegables, ¿verdad? Sobre caminos, canales, puentes, obras públicas. No se puede, exacto. Todo esto, sobre todo esto, no se puede ejercer derecho de propiedad. Esto es de dominio público del Estado porque representa un beneficio para la comunidad y garantiza ciertos derechos, como el de la navegabilidad y otros derechos más. Entonces, eso es lo principal y lo primordial. Lo demás es toda una explicación nomás, ¿verdad? Y acá tenemos 3 características importantes. 4, mejor dicho. ¿Cuáles son, y esto puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres de los bienes públicos? ¿Qué le caracteriza a las cosas que son de dominio público? Son inalienables. O sea, no se puede enajenar. No, el Estado no puede vender el río Paraguay y no le puede vender a alguien. No puede hacer eso. Imprescriptibles, que no se puede prescribir. Esto es que no se puede adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo. Pregunto yo, ¿cuál es el derecho real que se adquiere a través del transcurso del tiempo? El usucapión. ¿Se acuerdan del usucapión? Posesión De más de 20 años, ¿verdad? ininterrumpida, eventualmente, ¿verdad? De la cosa, pacífica, ininterrumpida, de buena fe, es usucapión, ¿verdad? Entonces vos podés hacerte, si yo me voy a la Plaza de la Democracia y me siento 100 años ahí, ¿voy a ser propietario? No. ¿Por qué? Porque son cosas de dominio público, es imprescriptible, ¿verdad? Y es inembargable, no pueden ser objeto de embargo. O sea, si el Estado paraguayo no le paga su deuda a LASCA por los medicamentos que le da al Ministerio de Salud, LASCA no le puede, o el Banco Mundial no le puede embargar a Paraguay el río Paraguay o la plaza pública, no puede, son inembargables, no se puede hacer. ¿Está bien? Después dice, así la ley del 2 de noviembre de 1909, Dios mío, y ¿cómo se dice? Como la de viejo, y no hay pucú, y tu llama en ley, que estableció la imprescriptibilidad de las tierras fiscales, lo mismo que el decreto del 31 de marzo de 1938, Jesucristo, que prohibió demandar al Estado y a los municipios por prescripción, o sea, por usucapión. ¿Te escucho? De tierras de dominio privado de los mismos. Y el artículo 1904 del Código Civil establece, dice, los inmuebles del dominio privado del Estado y de la propiedad pública y privada de las municipalidades no pueden adquirirse por prescripción. O sea, yo no me puedo ir a sentar con una carpa en la plaza y decir, y estar 20 años y que nadie me quite de ahí y decir, esta plaza es mía. No puedo. ¿Por qué? Porque esto es bien público del Estado.
Y una característica es que es imprescriptible. Como es imprescriptible, la acción del tiempo no me hace propietario de esa cosa. ¿Está bien? Los bienes públicos del Estado pertenecen a todos los miembros de la comunidad que pueden usarlos y gozarlos. Yo me puedo ir a la plaza, usar la máquina para hacer ejercicio, me puedo sentar en el banco, eso es hacer uso, ¿verdad? Si bien con la obligación de respetar las restricciones que se imponen mediante leyes y reglamentos de carácter administrativo, ¿verdad? Pero ese es el fin de los bienes de dominio público del Estado, el uso y disfrute, ese beneficio para la comunidad. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Podés usar y gozar, pero no podés comprar. no podés ejercer ser propiedad, propietario. pero podés usar y gozar, pero no ejercer propiedad. Primera distinción importante. Una cosa es bien de dominio público y otra cosa es bien de dominio privado. Nosotros ahora estamos hablando de las cosas, perdón, voy a quitarme esa palabra de la boca. Estoy hablando de los bienes de dominio público. La plaza, el río, ¿verdad? Los cauces hídricos, los puertos, las playas, todos son de dominio público. Y son del Estado. Son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Porque son para el beneficio público. Por eso son bienes de dominio público. Ahora bien, hay bienes de dominio privado. También son del Estado, pero son de dominio privado. Son bienes de dominio privado del Estado. Las islas que formen en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Fundamento es que las tierras carecen de dueño, pertenecen al Estado de conformidad con lo que dispone el artículo 1973 del Código Civil. Vamos a ver vos qué dice así el artículo 1973. Un ratito quiero leer. Tengan siempre su Código Civil a mano, esto es importante. Dice, los inmuebles abandonados pertenecen al Estado. Si lo abandonado fuese la parte de un condominio, ella acrecerá proporcionalmente a la de los otros comuneros. En este caso, será necesario que la declaración se haga igualmente en escritura pública. El propietario exclusivo de una cosa no podrá hacer abandono solo de una parte indivisa de ella. Artículo 1973. Acá lo que te quiere decir es que los bienes abandonados, por regla general, le pertenecen al Estado. A no ser que sea un terreno en un condominio. Ahí está. Si lo que abandonaste estaba en condominio, ella acrecerá, o sea, ella va a acrecentar proporcionalmente la de los otros comuneros. O sea, si Teresa, Karen y yo tenemos un condominio y yo abandono, ¿qué quiere decir eso? Mi parte se le va en iguales proporciones a Teresa y a Karen, no al Estado. Es importante saber eso. En este caso, será necesario que la declaración se haga igualmente en escritura pública. El propietario exclusivo de una cosa, o sea, si yo soy solamente dueño de esto, no podrá hacer abandono de solo una parte indivisa de ella. O sea, o se abandona todo o no se abandona, pero no puedo abandonar una parte. Eso es cuando hablamos de un propietario exclusivo. Pero cuando hablamos de que hay condóminos, la parte abandonada es absorbida por las otras personas, por los otros condóminos en partes iguales. ¿Esa parte se entiende? ¿Sí? Dice, y son bienes de dominio privado del Estado, los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño. O sea, si yo me voy en la compañía Juguañandú, Yasucañí, del departamento de Canindeyú, y hay un terreno que no es de nadie, eso es del Estado. Eso es del Estado. Si no tiene dueño, si no está catastrado, si yo me voy en el registro público y llevo ese número de finca con esa posición geográfica, ¿verdad? Y me dice que no tiene dueño, eso es del Estado. Así de sencillo funciona. Bueno, esos son los bienes de dominio privado. ¿Y cuál es la diferencia con dominio público? Eso no representa ningún beneficio para la comunidad. Está nomás ahí, no tiene dueño.
No es ni un río, ni una playa, es un terreno penón que no tiene ningún beneficio para nadie. Si no tiene dueño, es del Estado. Esos son los bienes de dominio, perdón, son los bienes del dominio privado del Estado. ¿Sí? No, ahorita. ¿Eh? Acá estoy leyendo. Todavía no leí. Ya leí ya las islas que se formen en toda clase de ríos. Eso ya leí. Y dice los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño. Falta todavía. Hay todavía más. Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas, la explotación y aprovechamiento de estas riquezas se regirán por la legislación especial de las minas. Eso lo vimos hace poco, ¿no? Los bienes vacantes o monstrencos y de las personas que mueren intestadas o sin herederos según las disposiciones de este código, y de los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público. Entonces, ¿cuál es la principal distinción entre un bien de dominio público y un bien de dominio privado, ambos del Estado? Que el bien de dominio público del Estado reporta un beneficio, reporta una utilidad pública para los habitantes de la comunidad. Esa es la distinción. El agua, la playa, el puerto, la plaza, tiene una utilidad y es de dominio público. No se puede ejercer propiedad sobre eso. Ahora, ¿qué es de dominio privado del Estado? Las islas que se formen, los terrenos que no tengan dueño, los minerales sólidos que estén en estado natural, ¿verdad? Todo esto se va a regir por la ley de minas. Los bienes vacantes o mostrencos. ¿Qué es mostrenco, Paloma? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es mostrenco? Bueno, los bienes vacantes o mostrencos. Los bienes vacantes son los que van a tener dueño pero todavía no tienen dueño. Los bienes mostrencos son los bienes que no tienen dueño conocido. Y de las personas que mueren intestadas. ¿Qué son las personas que mueren intestadas? Sin testamento. Y o sin herederos. ¿Qué pasaba en Roma cuando... ¿Se acuerdan? ¿Por qué existía la sustitución? ¿Por qué existía todo eso? Porque si ese bien de la persona que moría no tenía destino, ¿a quién se le iba? A Roma. Lo mismo pasa ahora. Si yo me muero, no tengo señora, no tengo hijo, no tengo testamento, ¿a quién se le va eso? Había un caso Al de Estado. una familia que murió todos juntos, o sea, murieron todos juntos y su casa se quedó para el Estado. Sí. Ese fenómeno ¿Dónde se hizo? el Vulcan, en los Exactamente. dominios Vulcan. Ah, Sí. esa esquina, En la Sí. esquina. donde es perfecta ahora. Sí. Donde es perfecto, sí, de la razón. Esa era de una familia que se murió, o sea, se murieron todos juntos. Se fueron a un viaje y se cayó el avión por ahí. Sí. Hija de puta. Y chau. Qué mal ubicado vivíamos. Chau, viene. Bueno, entonces acá nomás estamos dando un ejemplo. ¿Qué pasa si una familia entera muere y no tiene herederos, no tiene testamento, ¿verdad? ¿A quién se va esa casa? Al Estado. Acá dice, los bienes vacantes mostrencos de las personas que mueren intestadas o sin herederos, según las disposiciones del Código. Y por último, los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público. Todos estos son bienes privados del Estado. Tienen un carácter privado estos bienes. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Vamos a ir un poquito más específico. Hablamos de bienes del dominio del Estado. Ahora vamos a hablar de bienes municipales. El artículo 166 de la Constitución Nacional. Importante también decir esto. En derecho civil, niñez, reales y derecho penal también, vamos a usar mucho la Constitución Nacional y el Código Civil. Entonces, yo sé que el Código Civil tiene Constitución, entonces van a usar constantemente esto. Porque de la disposición madre que es la Constitución está relacionada siempre con el Código Civil. Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia tiene autonomía local y administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de los recursos.
¿Qué quiere decir esto? Que la municipalidad todo lo que recauda queda para ellos, no es que se va para el Ministerio de Hacienda, se queda para ellos. Entonces ellos tienen sus propias normas que son, ¿cómo se llaman las normas municipales? Tienen sus nombres. Son la ley orgánica municipal, ¿verdad? Ellos tienen sus propias normas, entonces, y tienen su propia estructura, son autónomos, hay un intendente, ¿verdad? Y también en cuanto a la recaudación de inversiones, ellos son autárquicos. Diferente, luego en realidad son ellos los funcionarios públicos, Sí, digamos, o sea, tienen hay tipo una ley tipo, municipal luego. sí, Ellos no son municipal. funcionarios públicos, Ellos No, ellos municipales son son. funcionarios municipales. son municipales. Si vos le querés decir al empleado de la municipalidad, si vos sos empleado público, no, no, él es un empleado municipal. porque tienen como tipos, como dijiste recién, su carácter Son autárquicos. Recaudador. Sí. Entonces es importante hacer esta distinción, ¿verdad? Dice, y acá justamente hablamos de la ley orgánica municipal. El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno propio. Porque el intendente puede que... ¿Eh? Sí, está aclarando. El intendente pues es el que ejerce el dominio, perdón, es el que ejerce el gobierno y tiene por objeto promover el desarrollo de los intereses locales. O sea, el intendente no necesita que el presidente le autorice, él tiene ahí autoridad. Gobierno propio. Exacto, pues gobierno propio, ese es el término, cuyo territorio coincide con el distrito y se divide en zonas urbanas, suburbanas y rurales. Para el cumplimiento de sus fines, las municipalidades necesitan disponer de recursos y poseer bienes. ¿Qué eran los bienes? Eran las cosas materiales susceptibles de tener valor, más todo aquello que produzca material o inmaterial, un beneficio o reporte un beneficio para el sujeto. Considerando que la ley establece que las municipalidades son personas jurídicas, base indispensable para que puedan poseer bienes. Claro, una persona, sea física o jurídica, es la que puede ejercer el derecho real de dominio sobre la cosa. Así que funciona esto. El artículo 1903 establece, dice, los bienes municipales son públicos o privados, al igual que lo del Estado. Bienes públicos municipales son los que cada municipio ha destinado al uso y goce de todos sus habitantes. Cuando hablamos de todos sus habitantes nos referimos a los habitantes del municipio. Bienes privados municipales son los demás respecto de los cuales cada municipio ejerce dominio sin estar destinado dicho uso y goce. Pueden ser enajenados en el modo y la forma establecidos por la ley orgánica municipal. Acá hay que hacer también una distinción que yo no la hice con los bienes de dominio público del Estado con respecto a los bienes de dominio de carácter privado. Los bienes de dominio público no son enajenables, son inalienables. Los bienes de carácter privado del Estado sí son enajenables. El Estado puede vender un terreno que no tiene utilidad pública. Claro, se puede vender, por supuesto que se puede hacer. Pero los que tienen carácter público y reportan un beneficio, no se puede vender. Lo mismo ocurre con los bienes municipales, que también son de carácter público y privado. Los que son de carácter público y reportan un beneficio o una utilidad para la comunidad no son enajenables. Lo de carácter privado sí. Entonces, como bienes municipales destinados al uso y goce de todos los habitantes del municipio, puede citarse las calles, las plazas, la pileta municipal construida con ese fin, que ya no existe más pileta municipal. Antes había. ¿Quién no se bañó en la pileta municipal ahí de San Lorenzo? Nadie se araña, bueno, no importa. El edificio de la municipalidad y otros locales para su atención en general de los servicios correspondientes y la percepción de las tasas. ¿Verdad? Estos son bienes municipales de carácter público, tienen un beneficio. Los bienes municipales están constituidos por los bienes del domicilio público y los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. Vamos a escribir acá la palabra dominio porque está mal. Domicilio. Muy va yo, pero. Ahí vamos a ir haciendo con las correcciones pertinentes.
Bueno, cuando hablamos, y otra vez vamos a hacer esta distinción tal cual la hicimos con el bienes del dominio público y privado del Estado. Ahora estamos hablando de los bienes municipales. De los bienes del dominio público son las calles, las avenidas, los caminos, los puentes, los pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración, que sean de la municipalidad. Las plazas, los parques y demás espacios destinados a la recreación pública. Las aceras y los accesorios de vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos A y B. Los ríos, lagos, arroyos comprendidos en las zonas urbanas y suburbanas que sirven al público y sus lechos. ¿Qué son los lechos? El fondo. Y los que el Estado ponga bajo el dominio municipal. En el caso excepcional en que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca. ¿Quién no conoce una playa municipal que esté bajo el dominio privado? Esto pasa. En Utú pasa, por ejemplo. Nosotros decimos, basado en la norma, que el río que pasa por del arroyo Utú le pertenece a la ciudad o a la municipalidad de Cadacupé. A la municipalidad. Es de dominio público. Pero la municipalidad de Cadacupé le concedió la explotación privada a Emanuel Suazo para que él cobre entrada, 10.000, para que explote el río. Tiene que cuidar, tiene que mantener, que yo, ¿verdad? Y él cobra. Pero para que eso pueda ser efectivo, Emanuel Suazo tiene que darle un canon a la municipalidad de Cadacupé para hacer explotación de ese bien de carácter público municipal. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces la distinción? Señora. ¿Qué era la diferencia entre inalienable y enajenable? ¿O son lo mismo? Lo mismo. Inalienable es que no se puede transmitir. Y lo enajenable es lo que sí puede transmitir. Mi libertad es un derecho inalienable. No te puedo vender mi libertad. Pero mi auto sí. Eso es enajenable. Dice, entonces lo que acabamos de ver son los bienes de dominio público. Coincide con la misma lógica de los bienes de dominio público del Estado. Porque ambos reportan o dan un beneficio a la comunidad municipal. Bueno, entre municipal y Estado, cuando hablamos de dominio público, ambos dan un beneficio a la comunidad. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de los bienes de dominio privado de las municipalidades, los bienes privados son verdaderamente de propiedad de los municipios. Son susceptibles de apreciación pecuniaria y forman parte del activo contable municipal. O sea, acá hay que hacer una distinción. Cuando la municipalidad hace su balance de estado de resultados, no pone como activo el río Utú, porque no tiene valor. Pero sí el terreno que no es de nadie y que es de dominio municipal. Ese sí es un activo. Pero el río Utú no. Entonces, esa es la distinción que hay que hacer. Los bienes privados son verdaderamente de propiedad del municipio. Exacto. Son de apreciación pecuniaria, o sea, son res in comercio, forman parte del activo, según lo que establece la ley orgánica. Son bienes, las tierras municipales que no sean del dominio público, o sea, que no presten un servicio. Las tierras situadas en las zonas urbanas y suburbanas que carezcan de dueño, que es lo que dijimos hace rato. Los inmuebles municipales destinados a renta y las inversiones financieras. Esos son bienes de dominio privado. Estos sí se pueden enajenar. ¿Está bien? O sea, se puede transmitir la propiedad. Lo de carácter público no se puede transmitir la propiedad. Sí se puede dar uso y goce. O eventualmente a través del pago de un canon explotar esa propiedad. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Municipal público sería. Sí, porque el Estado tiene bienes de carácter público y privado. Los de carácter público son los que reportan un beneficio o utilidad para la comunidad. Los de carácter privado son los bienes que no reportan un carácter o un beneficio para la comunidad. Esas tierras que están y que no sirven para nada, pero que están, son de propiedad del Estado. ¿El Estado puede vender bienes de dominio público? No, son inalienables. ¿Puede vender los bienes del Estado de carácter privado? ¿Los puede vender? Sí, lo puede hacer. Lo mismo, la misma lógica se aplica para los bienes de carácter, de los bienes municipales. Son de carácter público y privado.
Los de carácter público son inalienables, pero los de carácter privado, de municipales, sí se pueden eventualmente vender. Forman parte del activo de la municipalidad. ¿Verdad? Estamos hablando de los bienes del Estado, de la municipalidad, y ahora vamos a hablar de los bienes de la Iglesia Católica. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, estamos aquí. Al menos yo. Te seguimos en el viaje, mi querido Suazo. Gracias, mi rey, gracias yo. Aunque parezca tonto, a mí como me sigue, saber que me siguen, o algo así, no parece que... Pasa que estamos apuntando. Yo al menos. ¿Estamos qué? Ah, anotando. Ah, ya. Sí, así es. Ya. Bueno, entonces hablamos ya de los bienes del Estado, hablamos de los bienes municipales, ahora vamos a hablar de los bienes de la Iglesia Católica. Repito y pregunto, ¿bien es lo mismo que cosa? No. La cosa es lo que tiene corporalidad y es susceptible de tener valor. La cosa sería la especie. El género es el bien. El género es la generalidad, es toda cosa tangible o intangible que tenga o no tenga valor, pero que reporte un beneficio para el sujeto. Esa es la distinción que tenemos que hacer. Voy a repetir constantemente porque esto es muy importante. Bueno, hablando de los bienes de la Iglesia Católica, dice artículo 1905, pertenecen a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias los templos, lugares píos o religiosos, cosas sagradas y bienes temporales, muebles o inmuebles afectados al servicio del culto. Su enajenación está sujeta a las leyes especiales sobre la materia. O sea, si vos querés vender algo, un templo, un lugar sagrado, hay una ley específica que habla sobre si que podés o no hacerlo. Dice derecho canónico. El derecho Ellos se canónico. rigen por Exacto. esa ley. Los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones y pueden ser enajenados en conformidad a su estatuto. O sea, acá lo que la Iglesia Católica no le importa, lo otro, tanto CFA de acuerdo, tanto afuera. En los términos generales, puede decirse que los bienes son de tres clases: lugares sagrados, iglesias, capillas, oratorios; los lugares píos o religiosos como conventos, hospitales y seminarios; y los bienes temporales, o sea, todo lo demás bienes, muebles o inmuebles que la iglesia posee, destinados al servicio del culto El licua, por ejemplo. y a los siervos generales que ella presta. ¿El licua? Sí. ¿Cuál es el licua? ¿Dónde te va a cargar el agua? Ah, sí, sí. Ahí está. El licua es un lugar sagrado. Vos te vas, cierto, cara, tú, en el Cacupé está el licua, Sí, cargado. el que yo me iba a tomar agua, ¿verdad? Dios mío. Hay con gente que se iba a bañar, se le metía a su criatura, esa, iba. No sé, pero bueno. Entonces, esos son lugares sagrados. El licua, la iglesia, la capilla, el oratorio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bienes de carácter religioso, o mejor dicho, cuando hablamos de bienes de la Iglesia Católica, se dividen en tres: los lugares sagrados, los lugares píos y los bienes temporales, ¿verdad? Los lugares sagrados ya sabemos que son, ¿verdad? La iglesia, la capilla. Los lugares píos, que son los lugares religiosos, son los conventos, los hospitales, los seminarios, ¿verdad? Y los bienes temporales, que son las jailu que tienen los países, ¿verdad? Todo lo demás que la iglesia posee al servicio. Esos Mercedes-Benz último modelo está al servicio de la Iglesia Católica, pero son bienes muebles, ¿verdad? 0 kilómetros. Vos jamás le vas a ver, viejo, al arzobispo en un Toyota. Nada, qué esperanza. Papá, Mercedes 2015 para arriba están ellos. 5 metros largo tiene su Mercedes. El código aclara que los bienes indicados pertenecen a las respectivas corporaciones, a todas a las que practican un culto diferente de la Iglesia Católica, que pueden disponer de los bienes que les pertenecen de conformidad. O sea, viste que acá, a partir del año 92, pues hay libertad de culto. Entonces ahí vos ves los mormones, los testigos de Jehová, los CFA, más que vencedores, ¿verdad? Todo esto de Pare de Sufrir, ellos no se rigen por esto. Sus estatutos son los que rigen la disposición de sus bienes. Así de sencillo. Acá lo único que tiene una regulación particular y específica son la Iglesia Católica, que es el derecho canónico, el que dice estos son bienes, son considerados lugares sagrados, estos son lugares píos y estos son bienes temporales. Entonces, de acuerdo a lo que establece la norma del derecho canónico,
se puede o no disponer de eso y de qué manera. Así más funciona esto, ¿verdad? No hay mucha vuelta, ¿verdad? Ahora, para todas las otras iglesias se rigen por su estatuto. O sea, que los pastores... Esos pastores, se rigen por sus propias normas de su estatuto. Yo no sabía que antes del 92 no había libertad de culto. No, la única Era religión sí o sí. oficial era la católica apostólica romana. Sí, por eso antes no había divorcio, Ah. ¿verdad? Antes no existía el divorcio, antes del 92, porque la religión oficial era la católica apostólica romana. Como la iglesia no admitía la figura del divorcio, entonces tampoco por ley iba a haber divorcio. Después nomás se flexibilizó todo cuando se fue mi general. Pero bueno, esa es otra historia. Luego se fue Alfred. Bueno, seguimos. Cosas susceptibles de apropiación privada. Salimos ya de los bienes de la Iglesia Católica. Esto sigue siendo unidad 2, ¿verdad? Este sí sigue siendo. Sí. Creo que ese. No, y falta uno, bienes particulares, creo. Sí, falta ese. Ahora vamos a llegar a ese. Qué hetero. Cuando nosotros hablamos del término jurídico apropiar, esto proviene del latín apropriare sería. Tomar para sí alguna cosa haciéndose dueña de ella por lo común de propia autoridad. Eso es apropiarse. El artículo 1901 dice, son susceptibles de apropiación privada los peces de los ríos, los lagos navegables y los lagos navegables de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. Cuando hablamos de los peces de los ríos, claro, esto se puede ser del privado, ¿verdad? Es cierto, está en el río que es del Estado, pero como son peces, son cosas muebles, uno puede apropiarse de esto que hacen los pescadores justamente y le venden al supermercado, ¿verdad? Para que esto, por eso hay periodos de veda y demás. El Estado por ley dispone, bueno, de este mes a este mes no va a pescar, de acá a acá no va a pescar, porque si seguís pescando acá no vamos a tener más peces. Entonces, eventualmente vos podés quitar un pez del río y eso es tuyo, ¿verdad? Eso en derecho romano se llamaba ocupación, ¿verdad? Cuando había posesión, corpus más animus. Los enajenables, los enjambres de abejas que huyan de la colmena si el propietario de ellos no los reclame inmediatamente. O sea, si no te dice devolverme a mi abeja, entonces esa abeja que no te picó todavía es tuya, ¿verdad? Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o los lagos navegables, así como las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas nos presten signos de dominio anterior, observándose los reglamentos pertinentes esa gente que robó el irupe, el yacaré irupe, y los tesoros abandonados, monedas, joyas u objetos preciosos que se encuentran sepultados o escondidos sin que haya indicios de su dueño conforme con las disposiciones de este código. En general, y acá cierra, todas las cosas muebles que no pertenezcan al Estado ni a las municipalidades son susceptibles de apropiación privada. Más adelante, al estudiar la lección 20, se estudiará las condiciones impuestas por la ley para la apropiación de las cosas muebles. Por ahora nos limitaremos a mencionar la normativa en su artículo 1901 del Código Civil. O sea, hay cosas de las cuales yo me puedo apropiar. Eso, el pez que está en el agua, que yo le pesco, es de eso yo me puedo apropiar, eventualmente. Siempre que sean ríos o lagos navegables, de acuerdo con lo que establece la ley. En tiempo que no sea de veda, valga la aclaración, ¿verdad? Los enjambres de abejas que huyan de la colmena, ¿verdad? Como yo sé que huyó de la colmena, no sé. Pero si le agarras a esa abeja y el dueño no te reclamó la oveja, la abeja... Por el panal. Le tenés que preguntar a la abeja, ¿vos te escapaste o no te escapaste? ¿Verdad? O algo así. Este artículo no lo digo por el profe. Bueno, pero esos son cosas susceptibles de apropiación privada. Y por último le tenemos a los bienes particulares,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros acá? ¿Qué es lo que estamos hablando, verdad? Pues parece que estamos hablando de cosas que no tienen unión aparente. Nosotros primero vimos, en la unidad 2, bienes de dominio público del Estado. Vimos qué le pertenece al Estado en carácter de dominio público, lo que reporta un beneficio o una utilidad para la comunidad. Cuando hablamos de bienes de dominio privado del Estado, son bienes también del Estado, pero no reportan un beneficio o una utilidad para la comunidad, sino que forman parte del dominio del Estado. ¿No? Pero sí para el Estado. Sí, para el Estado. Después vimos bienes municipales, que aplica exactamente la misma lógica, ¿verdad? Y ahora lo que estamos viendo, ya después de ver los bienes de la Iglesia Católica, estamos viendo qué es lo que queda de todo esto que enunció la norma, qué es el resto, de qué yo me puedo apropiar. Entonces, estas son las cosas susceptibles de apropiación privada, ¿verdad? Son las poquitas cosas que quedan, pero de esto yo me puedo apropiar. Esto no es ni de la municipalidad, no es ni el Estado, no es ni de la Iglesia Católica, de esto yo me puedo apropiar. Y lo único que me queda son los peces que están en los ríos navegables, las abejas que se escaparon, las plantas de los ríos y los tesoros abandonados. Después, todo lo otro es o del Estado, o de la municipalidad, o de la iglesia, o de quien sea. Pero no es susceptible de apropiación privada. Entonces, eso es lo malo que estamos viendo para recapitular. Y por último, vamos a verle a los bienes particulares. Dice el artículo 1906. Los bienes que no pertenezcan al Estado ni a las municipalidades, yo le agregaría, ni a la Iglesia Católica, son bienes particulares, sin distinción de persona física o jurídica del derecho privado que tengan dominio sobre ellos. O sea, todo lo que no sea del Estado o de la municipalidad es considerado un bien particular. ¿Está bien? Puentes, caminos y otras construcciones. El artículo 1907 dice: los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones hechas a expensa de los particulares en terrenos que les pertenezcan son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. O sea, quien más que menos tiene su estancia, no sé si ustedes, pues yo tengo mi estancia, ¿verdad? Y cruza un río sobre mi estancia y construye un puente, ¿verdad? Y bueno, entonces ese puente que yo construí es mío. Aunque toda la gente use para pasar por ahí, ese puente es mío. Entonces, esos son en cuanto a, es considerado un bien particular, ¿verdad? Las vertientes que nace y muere dentro de una misma heredad, pertenece en propiedad, uso y goce al dueño de la heredad. O sea, si mi terreno es tan grande, puede pasar eso, ¿verdad? Que su naciente y su moriente, se dice, ¿verdad? Está dentro del mismo terreno. Ese río o ese cauce de agua, esa vertiente es mía. No es del Estado, no es de la municipalidad, es mía. Y si hace un desvío, ¿Ah? si hace un desvío que vaya por tu terreno. Y eso hizo el dueño del Más adelante Albino Ferrer hizo eso. Bandido, desvió un río. Bueno, para hacer su balneario hizo eso. Después los lagos y lagunas. La propiedad de los lagos y lagunas que no sean navegables pertenecen a los propietarios ribereños. Entonces, estos son son las distinciones que existen en cuanto a los bienes particulares. Puentes, caminos, las vertientes, los lagos y lagunas. ¿Cuál es la característica? Que no es navegable. Que no es navegable, ¿verdad? La vertiente no es navegable, los lagos y lagunas no son navegables. Entonces, esto todo le pertenece al propietario ribereño. Ahí tenés lo de Samber. No. Lo de Samber, ¿a quién le pertenece? A la municipalidad le pertenece. Sí, municipales. Sea navegable, Es navegable. ¿El río Utú es navegable? No. No. No es navegable. Por El arroyo ejemplo, Utú. sí. Entonces, el arroyo Utú, si mi terreno está enfrente del arroyo, esa parte del arroyo es mía. Nosotros, por ejemplo, tenemos una quinta, ¿verdad? Sí. Y la quinta termina en el arroyo, ¿verdad? Y ese es el quilombo hacia ahí, porque tipo al lado de la quinta hay otro tipo que él, tipo, llegó un tiempo donde puso un cerco, boludo, en el medio del arroyo así para dividir, ¿verdad? Tipo era su arroyo, ¿verdad? Es importante hacer esa... Bueno, pero acá dice que de los ribereños es el cauce hídrico. Ahora acá hay el tema que hay dos ribereños ahí, el del frente y el otro, ¿verdad?
los del frente, los que se miran, por así decirlo. Pero todos estos son considerados bienes particulares. Que no sea navegable y que esto le pertenece a los propietarios ribereños en cuanto a los lagos y lagunas. Si es navegable, es o del municipio o del Estado, eventualmente. Me espero que no sea la Iglesia Católica. Capaz. Y eso. Eso es preguntas, dudas, reclamos. Perfecto. Voy a cortar, si no hay preguntas, voy a cortar y vamos a empezar entonces con la lección.